hoy es Dios no es Dios de confusión. Antes de ir al texto, recordamos nuestras reuniones. Tenemos reunión, cierto, culto de oración los días miércoles a las 8 p.m. Están todos cordialmente invitados. Estudio bíblico el día viernes a las 8 p.m. también. Todos cordialmente invitados. Y el día domingo, entonces, guardando el día del Señor, desde las 11 de la mañana en adelante. Bueno, vamos entonces al sermón. A modo de introducción, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo los versículos anteriores. Esto siempre lo hacemos para contextualizar un poco, ¿no? El apóstol Pablo, hablando en este capítulo 14 de las lenguas, ¿cierto? Ha enseñado o ha hecho un llamado en primera instancia la semana pasada a que no seamos niños, corintios, no sean niños en la manera de pensar, ¿cierto? Sino que sean maduros. Nosotros hicimos algunas aplicaciones respecto de esto, pero el punto a lo que apunta el apóstol Pablo es: no sean niños en la manera de enfrentar o de llevar a cabo este don de las lenguas. Sean maduros para llevarlo a cabo. Y como hemos dicho, todo este capítulo 14 habla en general de los dones, pero particularmente lo que quiere normar el apóstol Pablo es el don de las lenguas. Y va a aprovechar, por tanto, este mismo espacio para poder normar el culto público. Esto es importante. Y esto es lo que quizás hoy día vamos a poder ver. Vamos al texto para que podamos escudriñar lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 26 dice lo siguiente. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El apóstol Pablo entonces comienza este fragmento con una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que quizás no es fácil de poder entenderla. ¿Qué hay pues, hermanos? Quizás en palabras más simples sería una pregunta como: entonces, hermanos, ¿qué concluimos? O entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo actuamos? Y él entonces, haciendo quizás usando esta pregunta como bisagra, empieza a hacer una descripción, ¿no? Y les dice entonces: cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene salmo, que hace referencia, ¿cierto?, a los cantos. Tiene doctrina, que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Tiene lengua y tiene revelación. Otro tiene entonces interpretación. Podemos pensar que es una especie de descripción de básicamente los dones que estaban llevándose a cabo en un culto de la iglesia de los Corintios en el primer siglo. Estas cosas estaban en la iglesia, estos dones estaban en los creyentes en ese tiempo. Sin el afán de hacer y no lo vamos a hacer derechamente, de tratar de ver concepto por concepto y qué quiere decir. Lo importante quizás de este texto o de lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo es decir que justamente estas cosas, está bien que existan estas cosas en la iglesia, pero deben hacerse ordenadamente y para edificación de la iglesia. Esto es lo que concluye en este versículo, dice: hágase todo para edificación. Ahora bien, esto lo usa el apóstol Pablo a modo de introducción, ¿no? Y para poder ir a abarcar o ir a dirigirse en el versículo 27 y 28 en adelante a hablar de las lenguas. Recordamos que él ya había dicho anteriormente, había hecho alusión a de que la iglesia se edifica mediante el entendimiento. La iglesia se edifica mediante el conocimiento. Es una realidad, ¿no? Cuando hablamos, obviamente, de poner en balanza lenguas con profecías. Una iglesia no se edifica al oír lengua extraña que no puede identificar y que no puede entender. Lo que sí edifica es la enseñanza, que en este caso está encarnada en la profecía, no algo que sí sea entendible. Lo que a nosotros nos debe también llamar la atención algo, es que en este sentido el apóstol Pablo da por sentado que en la iglesia de los Corintios hay intérprete. Y esto no deja de ser importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en el contexto moderno hoy día, en nuestro contexto, vemos iglesias, congregaciones que tienden a pensar que el intérprete es alguien
que puede oír a otro, ¿cierto?, en un momento en particular, y ahí como que al achunte, ¿no? O sea, de repente si es que aparece un intérprete bien. Es más, si aparece alguien que puede interpretar una lengua, él sí que es súper espiritual, porque puede interpretar. Aquí el apóstol Pablo deja claro que el intérprete es alguien que ya está. En otras palabras, podríamos pensar que es una persona que habla otro idioma. Pero veamos cómo el apóstol Pablo ordena esto, porque efectivamente lo va a dejar muy claro. Versículos 27 y 28 dice así: si alguno habla en lengua extraña, ¿cierto?, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El apóstol Pablo entonces va a dejar muy claro y de una manera muy práctica establecido el orden para el uso de las lenguas en la iglesia. A ver, si bien nosotros creemos, ¿cierto?, que estos dones no están vigentes, esto es una convicción eclesial, pero en el caso de los corintios o de iglesias que creen y abrazan esto, pueden encontrar en este texto también un orden para poder manifestar esto. Los corintios podían entonces, mediante la enseñanza del apóstol Pablo, ordenar esto en el culto público. Porque yo creo y me puedo imaginar, yo vengo de un contexto donde viví con estos dones llevándose a cabo de manera muy desordenada. Era algo muy probable que los corintios también vivieran lo mismo. Diferentes personas hablando en lenguas extrañas al mismo tiempo dentro del culto. Y entonces el apóstol Pablo deja claro esto. Miren, es como si dijera, vamos a ordenar el culto público. Vamos a ordenarlo. Y vamos a ordenar el culto público de manera tal que no quede ninguna duda. Y es así como el apóstol Pablo entonces deja claro 3 aspectos importantes que cada persona que quiera ver don de lenguas en la iglesia, o corintios que querían ver el don de lenguas, tenían que tener muy claro. El primero, la cantidad. ¿Cuántas personas pueden hablar en un culto público lenguas? El apóstol Pablo dice 2, a lo máximo 3. Esto dista totalmente y deja muy lejos, ¿cierto?, la práctica continua que nosotros vemos en iglesias evangélicas, donde hay 10, 20, 30, 60 personas hablando en lengua al mismo tiempo. El apóstol Pablo, si entrara a una iglesia desde ahí, diría, no, esto está mal. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo he dicho entonces, con autoridad apostólica, que pueden hablar 2 o 3. Pero no solamente eso, porque no lleva al segundo punto. Él establece un orden. Y dice entonces que estas personas, 2 o 3, no pueden hablar al mismo tiempo. No pueden hablar al mismo tiempo. Yo he contado, ¿cierto?, esta anécdota cuando era joven, que entré a una iglesia donde iba mi esposa y había mucha gente hablando en lenguas. Yo dije, están locos, efectivamente, porque toda la gente estaba hablando en lenguas. Aquí el apóstol, esto es algo muy común verlo, pero el apóstol Pablo dice, no, eso también está mal. ¿Por qué? Porque si alguien va a hablar lenguas en un culto público, tiene que ser de una persona en orden. Se calla uno y comienza el otro. Y pueden ser 2 o 3, nada más que eso. Eso no habla de orden. Pero pone un tercer punto, que este es un punto que zanja quizás mucho esto, y es la condición. Hay una condición para la cual una persona puede hablar lenguas en un culto público, y es que hay intérprete. Y si no hay intérprete, ¿cuál es el mandamiento del apóstol? Calle en la congregación. Ahora, si nosotros vemos el tema del intérprete, vuelvo a repetirlo, el intérprete no es alguien que mientras otra persona empezó a hablar en lenguas, se despierta y dice, yo entendí lo que dijo. Ese no es el intérprete. El intérprete es alguien que habla el idioma que la persona está ejerciendo como don y puede interpretarlo en la iglesia. El intérprete ya está ahí, no es una persona incógnita que de repente el Señor la va a levantar. Entonces el apóstol Pablo deja bien claro, si no hay intérprete en la congregación, entonces que no se dé. No puede existir lenguas en un culto público. Este es el ordenamiento que el apóstol Pablo está estableciendo para la iglesia de los Corintios, y que toda iglesia que abrace esto debe
ponerlo en práctica. No puede hacer un ejercicio irresponsable, un ejercicio desordenado de estos dones si es que creen en ellos. Ahora bien, el punto de esto es que el apóstol Pablo, si nosotros nos fijamos, está hablando justamente del culto público. Está haciendo una ordenanza y está ordenando, valga la redundancia, el culto, cómo debe ser un culto. Y claramente, a la luz de esto, nosotros entendemos que básicamente en ninguna iglesia debería haber un ejercicio de lenguas. ¿Por qué? Porque prácticamente yo diría, o sea, yo creo que no hay intérprete, ¿cierto? Porque creo que no hay lengua, pero si lo llevamos a la práctica en iglesias que sí lo creen, nadie interpreta. Nadie interpreta de verdad, no hay un intérprete. Oye, él es el intérprete, no existen esas cosas. Generalmente personas que dicen, yo entiendo lo que está diciendo y empieza a hacer una traducción que muchas veces es algo más que viene del corazón que realmente algo sobrenatural. El apóstol Pablo, por tanto, deja claro esto. En una iglesia, si es que ustedes creen en lenguas, una persona, dos, a lo más tres, pero en orden. Y si no hay intérprete, entonces mejor calle en la iglesia. Pero ¿qué dice él? Calle en la congregación, calle en el culto público, pero hable en privado. O sea, nadie se lo impide. El apóstol Pablo no está diciendo, entonces, no, que nadie hable en lengua. No, háblenlas, pero háblenlo en privado. Dice él, hable para sí y con Dios. Use su don, pero en su intimidad. Úselo, digamos, para su oración personal. Úselo y sin que... si no edifica la iglesia, no lo use. Ese es el punto. El apóstol Pablo no está diciendo que nadie puede hablar en lengua. A los corintios. No, es que nadie puede hablar en lengua. No está diciendo eso. Está diciendo que si no hay intérprete, entonces mejor ore para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque para la iglesia esto no es de edificación. Alguien podría decir, no, pero es que la iglesia sí se edifica al momento en que ve algo sobrenatural. Pero la verdad es que ese no es un argumento que el apóstol Pablo esté defendiendo. El apóstol Pablo ha defendido algo totalmente contrario. Está diciendo que si alguien ve estas cosas va a pensar que estamos locos. Él dice, la edificación viene por medio del entendimiento. Y es así que se introduce entonces al versículo 29 en adelante. Versículo 29, 30 y 31. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto del apóstol Pablo, ¿no?, de comparar el don de las lenguas con la profecía, ya sabemos que no es algo nuevo. El apóstol Pablo vuelve a hacerlo. Revive, ¿cierto?, esta comparación y deja establecido entonces, por medio de esta comparación, también un orden para el ejercicio de la profecía en la iglesia. Por un lado deja claro, ¿no?, lenguas, 2 o 3 en orden, pero si nosotros nos fijamos en cuando habla de la profecía, hace algo muy similar. También los profetas pueden ser 2 o 3, ¿cierto? 2 o 3 pueden profetizar en la iglesia. Ahora bien, antes de quizás poder avanzar con esto del orden, quiero volver a recalcar o a reafirmar que la profecía, hermanos, a la cual hace referencia el apóstol Pablo, no es algo que nosotros podamos entender en virtud de lo que hemos visto en las dinámicas que cada uno de nosotros ha sido testigo en iglesias evangélicas. Lo explico de otra manera. Cada uno de nosotros viene de un contexto en particular, la gran mayoría de nosotros viene de un contexto, ¿cierto?, en donde el profeta era alguien que particularmente entraba en una especie de trance, ¿cierto?, manifestaba diferentes cosas, algunos hablaban en lenguas, otros danzaban, y en un momento decía y empezaba a gritar, así dice el Señor, y empezaba a profetizar. Por otro lado, existían estos profetas, desde el contexto en el cual yo vengo, estoy hablando de una experiencia propia, puede que alguno haya visto lo mismo, a otro se haya dado de otra manera, pero también existía él o la profeta que estaba en un momento y se te acercaba y te decía y te predecía el futuro.
la profecía a la cual el apóstol Pablo no podríamos nosotros entenderla a la luz de eso que nosotros hemos vivido. En general, nosotros cuando hablamos de la profecía, hace unos sermones atrás, dijimos que la profecía podría ser tanto predictiva como no predictiva, ¿cierto? Hay una profecía que habla de lo que podría pasar y otra que no es así. La profecía predictiva generalmente era algo muy poco recurrente. Lo que más existía en estos tiempos también era la profecía a modo de poder poner en práctica mediante la aplicación práctica, valga la redundancia, de la voluntad de Dios. Presentar o mostrar la voluntad de Dios. Recordemos que en este tiempo el canon no estaba cerrado, ¿no? Y los profetas ocupaban un lugar muy importante dentro del desarrollo de la iglesia primitiva. En muchos casos sí hacían predicciones, hacían profecías que decían lo que iba a suceder, pero en general apuntaban a guiar a la iglesia mediante la palabra del Señor. Esto es lo que hacían los profetas. Ahora bien, dejando claro que la profecía no era algo a lo que nosotros estamos como acostumbrados, de una persona que entra en trance, sino que los profetas eran personas normales, hermanos, que estaban, digamos, en situaciones normales, pero que Dios las usaba para revelar o para mostrar su palabra. Ojo con esto, la gran diferencia está aquí, es que nosotros no vemos personas entrando en trance para profetizar. Y fíjense lo que dice en el versículo 30 particularmente. Él dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. ¿Cuál es el punto? Estos hombres tenían, o mujeres, no sé a quién le daba el don el Señor en ese tiempo, estas personas podían derechamente controlar lo que Dios les daba. No solamente los que hablaban en profecía, sino los que hablaban en lenguas también. Yo recuerdo una vez que un pastor anterior que tuve me dijo que una persona había comenzado a hablar en lenguas y estuvo hablando 3 días en lenguas y no se podía controlar. Pero, hermanos, aquí lo que deja claro el apóstol Pablo es que una persona que tiene lenguas puede callarse. O sea, tiene dominio propio. Tiene el dominio de estas cosas. No es algo como que el Espíritu hace lo que Él quiere con él. También escuché a personas que decían, no, es que yo no puedo dejar de danzar, entonces yo me tengo que ir y danzo porque no tengo dominio propio. Ningún don de Dios está dado para que pierda el control de sí mismo. De hecho, nosotros vemos en el don de lenguas que Él puede callarse. De hecho, el mandamiento del apóstol es cállese. Y también el don de la profecía es, usted quédese sentado. Ya tendrá el momento de profetizar, ya tendrá el orden para hacerlo. Y el apóstol Pablo entonces, hablando de los profetas, dice también hay un orden. Pueden profetizar 2 o 3 también y en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios desordenado. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la intención de que todo sea ordenado? El apóstol Pablo lo dice así, para que todos aprendan. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si aquí hay 3 personas predicando a la misma vez? Ya pensando, nosotros entendemos que el don de la profecía también cesó. Entendemos la profecía hoy día como la predicación de la palabra. ¿Qué pasa si hay 3 personas predicando? Estoy aquí yo predicando, el hermano Cristian Gómez por esa esquina y el diácono por allá, en la otra esquina. ¿Habría confusión o no? Habría una tremenda confusión. La forma en que la iglesia pueda ser enseñada es justamente en orden. Una persona hablando, las personas tomando atención para que puedan entender, para que puedan ser edificadas. Ya anteriormente nosotros hemos visto esta comparación del apóstol Pablo poniendo por un lado la lengua y la profecía. Y la profecía edifica por cuanto se puede oír. Por tanto, el requisito, ¿no?, para que una iglesia pueda ser edificada es que pueda entender, de que pueda haber un orden para que pueda escuchar. Ahora, en estos versículos encontramos algo importante también. Está normado, ¿cierto?, el tema de las profecías. Los profetas podían levantarse 2 o 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esos tiempos había un ejercicio del don. ¿Por qué hoy día entonces no se levantan 2 o 3 personas a predicar? Porque ya la cosa ha cambiado, ¿no?
porque el apóstol Pablo va a decir en Efesios entonces que él ha puesto pastores y maestros para que guíen a la iglesia, y con eso, por tanto, da a entender que el encargado de la doctrina y de la enseñanza es el pastor de la iglesia. Y por tanto no es necesario, Dios hoy día ya no usa a hombres levantándolo en profecía para enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la revelación de la Escritura está completa, porque lo único que tiene que hacer un pastor ahora es básicamente explicar la Escritura y aplicarla. De hecho, eso es una predicación. La predicación de la palabra como esta es básicamente leerla, explicarla y aplicarla. Eso es lo que hace un pastor, ¿cierto? Y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer. En este sentido, hermanos, los profetas hoy día no están vigentes, no existen. No hay una nueva revelación. La palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, está aquí. Y esta es a la cual nosotros tenemos que estar atentos, ¿cierto? Como lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Ahora bien, fíjense que, ordenado ya el tema de los profetas, hay algo que quizás no se toma mucha atención respecto a este texto, pero que es sumamente importante. Y es la función de los oyentes. ¿Cuál es la función del oyente, ¿no? En una predicación, en la profecía en esos tiempos? Si nosotros nos fijamos, ¿cuál es el llamado del apóstol Pablo, ¿cierto? En el versículo 29 dice que los demás deben juzgar. O sea, derechamente, hermanos, mientras yo predico este sermón, usted debe estar en una acción de juicio. Pero vamos a explicar bien esto. ¿Qué significa entonces juzgar? O particularmente, ¿qué se debe juzgar? ¿Debo yo entonces juzgar a la persona que está predicando? La respuesta es no. Usted no es llamado a juzgar al predicador. Nunca, hermanos. Nunca es llamado a juzgar al predicador. Lo que usted debe juzgar es la palabra. La palabra dada es la cual básicamente va a validar o va a invalidar, ¿por qué no?, al mensajero. Pero usted debe juzgar el mensaje. Usted, cada uno de los que están oyendo, deben estar juzgando las palabras que están oyendo. Cada uno de ustedes debe estar, digamos, juzgando, haciendo un ejercicio de juicio respecto de lo que se está enseñando. Ojo con esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es algo difícil quizás de relacionar, ¿no? ¿Tengo que oír al mensaje o al mensajero? Claramente hay muchos mensajeros que no son dignos, ¿no?, de escuchar. Es más, quizás un ejemplo para la defensa de este punto es que el apóstol Pablo dice, cuidado con los falsos profetas. Y fíjense que él dice, cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque a los falsos profetas los conocerás por sus frutos. Ojo, a los falsos profetas los conocerás por sus obras, no por lo que dicen. Es importante esto. Ahí el Señor está llamando a decir, ojo, ahí juzguen al profeta. Pero en sí, después, hablando de hombres que son falsos profetas, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 23, hablando de los fariseos hipócritas, le dice a los demás, oigan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, ¿cierto? El punto es este. ¿Qué tenemos que obedecer? Bueno, vamos a ordenar esto. En un culto público, hermanos, usted siempre debe obedecer o debe juzgar el mensaje. En un culto público usted escucha el mensaje. Ahora, para seguir a un líder, vea sus obras. En un culto público, oiga el mensaje. En la vida misma, para seguir a un líder, vea sus obras. Ahora bien, es importante, como hemos dicho, oír el mensaje y hacer juicio. Y este es un llamado, hermanos, importante, sobre todo, que debería quizás ser extendido, ¿no?, a toda la iglesia cristiana. Porque si hay un pecado, vamos a llamarlo así, una deficiencia, si es que hay algo que es lamentable en los profesantes de la fe, que no están en el púlpito, sino que están sentados, si hay algo que pudiese criticárseles, es que no escudriñan las Escrituras para saber si lo que se dice del púlpito es verdad o no.
O sea, alguien se para en el púlpito y lo que dicen es ley, ¿no? Pero no hay esta búsqueda de poder, ¿por qué no?, corroborar lo que de alguna manera se está diciendo desde el púlpito. Ojo con esto, porque aquí hay algo muy riesgoso, ¿no? Hay algo muy riesgoso, y es que en el corazón orgulloso de los creyentes muchas veces toman el otro extremo y se sientan ahí en una silla solamente para pillar la falla del predicador, ¿no? Están ahí escuchando, ahí se equivocó, ¿cierto? Y derechamente no escuchan nada de la predicación porque lo único que quieren es pillar en lo que ellos sí tienen la razón y en lo que el predicador se equivocó. Ese no es el espíritu ni el corazón con el cual un creyente debería sentarse a oír la palabra de Dios. Es más, un creyente debería acercarse, sentarse ahí como un hambriento, ¿no?, a punto de recibir alimento. Ese debería ser el espíritu, el corazón de alguien que se sienta en un culto público a escuchar la palabra. Yo necesito la palabra. Yo voy a recibir esto en mi corazón porque esto es alimento. Así lo dice el Señor, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, sino que de ¿qué va a vivir también? De toda palabra que salga de la boca de Dios. En otras palabras, hermanos, la predicación, que es justamente la profecía hoy día, la predicación de la palabra de Dios, debe ser recibida por el creyente con un corazón sincero y humilde, diciendo, yo necesito alimentarme. Pero por otro lado, debe también guardar el equilibrio para seguir un ejemplo muy, imitable, ¿no?, en la Escritura. Y es lo que hicieron nuestros hermanos o los creyentes de Berea, ¿no?, que dice y narra la Escritura que cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles, ellos le recibieron, pero eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban en la Escritura para confirmar lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Nosotros, por tanto, al hacer juicio, debemos hacerlo con un corazón humilde, con la búsqueda una búsqueda real por ser edificados y por poder encontrar sentido, ¿no?, en la Escritura, no para encontrar ni el error ni la disputa que lamentablemente muchos caen. El llamado para la iglesia es a juzgar, ¿cierto? Pero a juzgar con un corazón, hermanos, humilde. Y esto es importante. No dejemos nosotros de querer y anhelar la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios, recibirla y alimentarme de ella, debería ser algo, hermanos, que nosotros anhelemos profundamente todos los días. Es más, todos los días nosotros deberíamos estar, ¿por qué no?, escuchando esta palabra del Señor, leyéndola, ¿no?, estudiándola. Es algo que todo creyente debería hacer. Como hemos dicho, podemos hacer una crítica real, hermanos, y es que esto es algo que no abunda, hermanos, en la iglesia. Todo lo contrario. Escasea mucho. Personas que dicen amén a todo. Y es por eso que la calidad teológica de la iglesia que existe hoy día es lamentable. Por eso nosotros hoy día somos testigos de cosas que hacen los, entre comillas, evangélicos, que son aberrantes. ¿Por qué? Porque solamente siguen a líderes ciegos. Y esta es una realidad. Ciegos guiando ciegos. Hermanos, tenemos nosotros que guardar un equilibrio correcto para poder acercarnos a esto. Juzgar con un juicio santo, ¿no?, y con humildad para acercarnos a la palabra del Señor. El apóstol Pablo entonces llama a los corintios para que ellos juzguen las profecías que ellos daban. Ellos tenían que profetizar, ¿cierto? O hacían profecías y tenían que los demás estar atentos, ¿no? Estar hablando alguna locura, no estar hablando alguna cosa sacada quizás, no sé, de contexto, no estar hablando algo que no corresponde. La idea es que ellos puedan ser edificados en la verdad que es la palabra del Señor. En este sentido, el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente en el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A simple vista, ¿cierto?, es un texto o un versículo difícil de interpretar. A simple vista, en virtud de lo que uno lee la Reina Valera, podría pensar que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando alguien profetiza, debería estar sujeto a los antiguos profetas. Pero no es en realidad una interpretación
correcta en general o derechamente lo que apunta este texto, ¿no? Es que los profetas, los que profetizan, deben o tienen la capacidad de estar sujetos a ellos mismos. En otras palabras, ellos tienen dominio propio. Como hemos dicho entonces anteriormente, los espíritus de los profetas están sujetos a ellos mismos. Esto tiene que ver justamente con lo que dijimos hace un tiempo. No es que alguien que profetiza pierda el control de sí mismo. No es que el que tiene el don de la profecía básicamente entra en una especie de trance en el cual él no tiene control. No, todo lo contrario. El apóstol Pablo deja claro que aquel que va a ser usado en profecía, ese hombre tiene dominio de sí mismo. Se controla. Puede quedarse callado hasta que el otro termine. Tiene entendimiento de lo que dice. No es alguien que viene a recibir algo raro, ¿no? No, el apóstol Pablo deja claro entonces que todos los que tienen la profecía, o todos los que profetizan, deben entonces tener dominio propio. ¿Y esto en qué se fundamenta? ¿O en qué concluye el apóstol Pablo? Termina diciendo en el versículo 33, porque no se olviden, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y termina diciendo, como en todas las iglesias de los santos. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque lo que sucedía o lo que el Señor mandaba a los corintios, lo mandaba a todas las iglesias de los santos. Las prácticas o el orden del culto o lo que se daba en la dinámica de los cultos no era solamente este mandamiento para la iglesia de los corintios, era para todas las iglesias de los santos. Y adivinen qué, esta es una iglesia de santos, ¿cierto? No desde la perspectiva católico-romana, ¿no? No hay ningún mártir, ni gente con cara de pena, ni estatuas de yeso, no. Somos santos, ¿por qué? Porque Cristo nos ha hecho santos. Cristo nos ha apartado. Nosotros somos los santos. La Biblia nos describe a nosotros como los santos. Ahora el punto es este, hermanos. El apóstol Pablo deja claro entonces que Dios no es un Dios de confusión. Y aquí en nuestra Reina Valera aparece la palabra confusión, ¿cierto? Pero en el griego es la palabra acatastasia. Es una palabra medio rara, pero que apunta a desorden. Dice entonces, en general, que Dios no es un Dios de inestabilidad. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios que deja las cosas y hagan lo que quieran, ¿no? Oye, es que cada uno tiene que acercarse a la Escritura y ver lo que quiere y hacer lo que Él quiere. No. Dios es un Dios de orden. Y fíjense que la gente que se acerca a iglesias reformadas, lo primero que dice es que esta iglesia es demasiado ordenada. Pero es que, hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios no manda que el culto público sea un culto de desorden. El mismo apóstol Pablo lo ha dicho. Si entran y están todos hablando en lenguas, la gente va a pensar que están locos. Lamentablemente, nosotros vivimos en un contexto, sobre todo, que hay celulares por todos lados y se meten a las iglesias y graban lo que sucede ahí y hacen videos a lo evangélico. Con un terremoto había gente danzando y se volvieron locos. Y todo el mundo se burla de lo evangélico. ¿Y saben por qué se burlan de lo evangélico? Porque lamentablemente los evangélicos han dejado muy mal el nombre del Señor, dando ejemplo de lo que se supone que es guiarse por el Espíritu, pero que es un tremendo desorden. Y Dios dice, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Dios habla y determina un culto público ordenado. Hermanos, no solamente aquí el apóstol Pablo habla de un culto ordenado. Nosotros podemos establecer y armar el culto público en diferentes textos. Por ejemplo, en la misma carta a los Corintios. Capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden, dice el mismo apóstol Pablo. Hebreos 2:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Hay una congregación de los santos en la cual nosotros anunciamos el nombre. Efesios 5, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2, día tras día,
continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos. Hermanos, 1 Timoteo, entre tanto voy, Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es lo que el apóstol Pablo llama a Timoteo como pastor, líder de la iglesia en donde estaba. La primera carta a los Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, en otras iglesias. Cada día de la semana, primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, su ofrenda. Hermanos, encontramos varios elementos en las Escrituras que a nosotros nos dicen y nos enseñan cómo es un culto público. Siempre entendiendo que este culto es en orden, como lo establece la misma Escritura. Hay elementos en un culto público, elementos que vemos claramente, hermanos. ¿Debe haber oración en un culto? Amén, debe haber oración. ¿Pero debe ser una oración desordenada donde cada uno ore para cualquier lado? No. ¿Por qué? Porque la oración debe ser en orden. Hágase todo decentemente y en orden. ¿Debe haber canto? Sí, debe haber canto. ¿Pero debe ser una fiesta? No, hermanos. Debe hacerse decentemente y con orden. ¿Debe haber reunión de ofrendas? Sí. ¿Pero debe ser básicamente un bingo? No. Debe hacerse decentemente y con orden. ¿Debe haber profecía o la palabra de Dios predicada? Sí. ¿Pero debe ser un show en el escenario? No. Debe ser decentemente y con orden. La palabra de Dios en un culto debe ser cantada, orada, predicada y leída. Y todo debe hacerse ¿en qué? En orden. Porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Ahora bien, quiero concluir esto, hermanos, con una reafirmación, podríamos decir, que tiene que ver con el quehacer teológico, ¿no?, del tiempo de la Reforma, o por reforma en el tiempo de los puritanos. En el tiempo del puritanismo, ¿cierto?, hombres, podríamos decir, brillantes y muy conocedores de la Biblia, se preguntaron a Dios, ¿cómo debemos adorar a Dios? Una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo debemos adorar a Dios? A la luz de lo que hoy día vemos en muchos lugares, cada uno adora a Dios como él quiere. Se hacen una serie de cosas en las iglesias y en los cultos públicos horripilantes y aberrantes. ¿Por qué? Porque no hay ningún principio ahí, no hay nada que los ordene. Con el afán de nosotros cuidarnos, de no estar entregando fuego extraño a Dios, tenemos que ser muy cuidadosos en pos de lo que estamos haciendo. Entonces, a esta pregunta, ¿no?, surgieron tres principios. ¿Cómo adoramos a Dios? Tres principios importantes. El principio imaginativo, le llaman algunos, o el principio creativo, ¿no? Yo adoro a Dios como a mí se me dé la gana. Eso es lo que vemos hoy día. Un principio creativo, un principio de que, bueno, si yo hoy día vengo disfrazado, porque se supone que a mí se me imaginó que a Dios le agrada esto, yo me meto a una iglesia disfrazado de payaso, no sé, o de lo que sea. Esto no responde, hermanos. De hecho, nosotros vemos casos en las Escrituras de cómo Dios muestra su desacuerdo total con la forma creativa de adorar. Un pasaje y un contexto muy particular, ¿no?, es cuando los hebreos salen de Egipto, ¿cierto? Son librados, pasan el Mar Rojo, ya llegan al Sinaí, Moisés sube a buscar la ley, y ellos dicen, bueno, ¿cómo adoramos a Dios? Se preguntaron lo mismo que los puritanos, pero ellos llevaron a cabo su principio creativo, ¿no? Juntemos oro y fundámoslo, y va a salir una imagen. Y ahí nace, o aparece el famoso becerro de oro. ¿Y qué hizo Dios con ese principio creativo? Lo aplaudió, dijo, oye, qué lindo lo que hicieron por mí estos hebreos. Mira sus corazones tan nobles, de cómo me entregaron esas cosas. ¿Fue esa la respuesta de Dios? No, fue una respuesta airada, ¿cierto? Donde el Señor le dice a Moisés, desciende porque tu pueblo se corrompió. Eso es lo que lamentablemente nosotros vemos en la gran mayoría de las iglesias hoy día. El mismo sentir de Dios viendo cómo la iglesia se ha corrompido. ¿Por qué? Porque hoy día hay discoteca arriba del escenario, porque hoy día hay danzas arriba del escenario, porque hoy día se celebra el cumpleaños de Juanito, etcétera, o el día del niño. No, hermanos.
Aquí no, el culto público no es para celebrar el Día del Niño, ni para el Día de la Madre. Si usted es nueva y es mamá, no piense que le vamos a regalar algo para el Día de la Madre, ni siquiera le vamos a hacer pasar adelante nada, porque no es un Día de la Madre, es el Día del Señor. Es Él el que recibe la gloria, no nosotros. Ahora, hay otro principio, ¿no? El principio normativo. ¿Qué postula este principio? Yo puedo hacer cualquier cosa que Dios no me lo permita, no me lo impida. Me acerco a la Escritura y Dios me dice, oye, pero yo no puedo hacer otra cosa. No puedo, no me dice que yo no puedo hacer tal cosa, entonces yo puedo hacerla, pensará alguno. Pregúntele a Nadab y a Abiú si es que este principio es viable o no es viable, ¿no? Estaban Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿cierto? Sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Y qué hicieron? Presentaron un fuego extraño delante de Dios, un fuego que Dios no le había pedido. ¿Y qué sucedió? Salió fuego del altar y los consumió. La respuesta de Dios fue bien clara, ¿no? No me gusta tu adoración. Tu adoración para mí es una aberración. Si yo no te la pido, no me la des. Entonces, el principio normativo queda desestimado totalmente, hermanos. Es muy peligroso. El último principio, que es el que abrazamos nosotros, es el principio regulativo de adoración. ¿Y qué dice este? Adoramos a Dios como Él manda que se le adore. Y nada más. Y eso lo hacemos en concordancia con las palabras de Deuteronomio 4:2, cuando dice, no añadiréis a mi palabra, a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová que Dios ordenó. Hermanos, nosotros adoramos a Dios solo como Él manda hacerlo. Por eso hacemos esto, hermanos. Por eso el culto es ordenado. Por eso no hacemos cosas extravagantes. Por eso no hacemos cosas de más. ¿Por qué? Porque nos mantenemos haciendo lo que Dios manda y punto. Por eso guardamos el día del Señor, porque es un mandamiento del Señor que aparte es glorioso. Por eso hacemos estas cosas, hermanos. Así que cada uno que quizás venga y no entienda algunas cosas, entienda que las hacemos porque Dios es un Dios de orden y se agrada en el orden. Amén. Hermanos, oremos al Señor. Padre bendito, Padre celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, amado Dios, por permitirnos, Señor, reunirnos en su nombre y poder, Señor, escudriñar en su palabra. Rogamos que en cada día nosotros ponga un corazón humilde para acercarnos, Señor, a la profecía, a su palabra hablada, Señor. Rogamos a usted que nos bendiga y nos ayude a cada día a alinearnos a su voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cantamos.